Capítulo 10. A pesar de estar ya a mediados de diciembre, el mal tiempo aún había impedido a los jóvenes realizar sus acostumbrados paseos, y al día siguiente Emma tenía que visitar a un enfermo de una familia pobre, que vivía a cierta distancia de Highbury. Para ir a esta cabaña, que quedaba apartada, debía pasar por el callejón de la Vicaría, un callejón que nacía en la ancha, aunque irregular calle mayor del pueblo, y allí, como es de suponer por su nombre, se hallaba la bienaventurada mansión del señor Elton. Primero había que pasar frente a una serie de casas más modestas, y luego, después de andar alrededor de un cuarto de milla, aparecía el edificio de la vicaría, una casa antigua y sin grandes pretensiones que no podía estar más pegada al camino. Su situación no era muy buena, pero su actual propietario había introducido en ella muchas mejoras, y en aquellas circunstancias no era posible que las dos amigas pasaran por delante sin moderar el paso y aguzar la vista. El comentario de Emma fue: «Aquí la tienes. Aquí vendrás tú y tu álbum de charadas uno de esos días». El de Harriet fue: «Qué preciosidad de casa, pero qué bonita es. Mira las cortinas amarillas que le gustan tanto a la señorita Nash». «Ahora vengo pocas veces por este lado», dijo Emma, mientras seguían andando, «pero dentro de poco ya tendré un aliciente para venir por aquí, y poco a poco me irán siendo familiares los setos, cercas, estanques y árboles de esta parte de Highbury». Entonces se enteró de que Harriet nunca había estado dentro de la vicaría, y su curiosidad por verla por dentro era tan extremada que, teniendo en cuenta el aspecto exterior de la casa y su apariencia, Emma solo pudo considerarlo como una prueba de amor, igual que cuando el señor Elton vio ingenio en la muchacha. «A ver si se nos ocurre algo para entrar», dijo, «pero ahora no tenemos ningún pretexto verosímil. No necesito pedir informes a su ama de llaves sobre ningún criado, ni tengo ningún recado que darle de parte de mi padre». Estuvo reflexionando, pero no se le ocurría nada. Después de que las dos hubieran guardado silencio durante unos minutos, Harriet exclamó: «Lo que más me extraña, Emma, es que no te hayas casado aún, ni vayas a casarte dentro de poco, con lo encantadora que eres». Emma se echó a reír y replicó: «Harriet, el que yo sea encantadora no basta para hacerme pensar en el matrimonio. Es preciso que encuentre encantadoras a otras personas, por lo menos a una. Y no solo no voy a casarme por ahora, sino que tengo poquísimas intenciones de casarme». «Eso es lo que tú dices, pero yo no puedo creerlo». «Para que me tiente esta idea tendría que encontrar a alguien muy superior a todos los hombres que he conocido hasta ahora. Desde luego el señor Elton», dijo, recordando con quién hablaba, no cuenta para el caso, «pero es que tampoco tengo ningún deseo de encontrar a una persona así. No creo que me sintiera tentada a casarme. Mejor que ahora no voy a estar, y si me casara, es lógico suponer que terminaría arrepintiéndome de haberlo hecho». «Querida, es tan extraño que una mujer hable así». «Yo no tengo ninguno de los motivos que suelen empujar al matrimonio a las mujeres. Claro que si me enamorara la cosa sería muy distinta, pero yo nunca me he enamorado. No va con mi manera de ser o con mi carácter, y creo que nunca me enamoraré. Y sin amor, estoy segura de que sería una loca si dejara la situación que tengo ahora. Dinero no me hace falta, cosas en que ocuparme tampoco, y posición social tampoco. Creo que habrá muy pocas mujeres casadas que sean tan dueñas de la casa de su marido como yo lo soy en Hartfield. Y sé que nunca, nunca podría esperarse tan querida y considerada. Ser siempre la primera y tener siempre razón para un hombre, como ahora soy la primera y tengo siempre razón para mi padre. Pero entonces terminará siendo una solterona, como la señorita Bates. Me pones el más temible de los ejemplos, Harriet. Si yo supiera que terminaría siendo como la señorita Bates, tan tonta, tan acomodaticia, tan llena de sonrisas, tan pesada, tan vulgar y tan insulsa, y siempre tan dispuesta a contar chismes de todo el mundo, me casaba mañana. Pero estoy convencida de que entre nosotras nunca habrá el menor parecido, excepto en el hecho de no habernos casado. Pero a pesar de todo no dejarás de ser una solterona, y eso es espantoso. No te preocupes, Harriet, nunca seré una solterona pobre.
Y para la mujer que no se casa, la pobreza es lo único que le hace parecer despreciable a los ojos de los que viven holgadamente. Una mujer soltera con una renta muy pequeña siempre será una solterona ridícula y desagradable, objeto de eterna burla para muchachos y muchachas. Pero una mujer soltera con buena fortuna siempre es respetada y puede ser tan inteligente y de trato tan agradable como cualquier otra persona. Y no creas que esta distinción atenta tan gravemente, como podría parecer en un principio, contra la buena fe y el sentido común de la gente, porque una renta muy pequeña tiende a encoger el ánimo y agria el carácter. Los que apenas pueden vivir y se ven obligados a tratar a poca gente, y aún esta, por lo común, de muy baja condición, adquieren con facilidad una mentalidad estrecha y se vuelven malhumorados. Sin embargo, esa no puede aplicarse a la señorita Bates, solo que es demasiado candorosa, demasiado tonta para servirme de ejemplo, pero en general suele gustar a todo el mundo, aunque sea soltera y pobre. La verdad es que la pobreza no le ha encogido el ánimo. Estoy segura de que aunque solo tuviera un chelín en el bolsillo, no tendría ningún inconveniente en gastar 6 peniques. Y nadie le tiene miedo. Esto es un gran encanto. Pero querida, ¿qué vas a hacer? ¿A qué vas a dedicarte cuando envejezcas? Harriet, si no me engaño acerca de mí misma, soy una persona activa, que no sabe estar ociosa y que cuenta con muchos recursos propios. Y no sé por qué tienen que faltarme cosas que hacer a los 40 o a los 50 años, cuando ahora, a los 21, no me faltan. Las ocupaciones habituales de una mujer, por lo que se refiere a los ojos, a las manos y al cerebro, igual puedo tenerlas entonces que las tengo ahora, o por lo menos sin que haya una gran diferencia. Si dibujo menos, leeré más. Si dejo la música, me dedicaré a bordar tapetes. Y en cuanto a seres que reclamen nuestra atención, personas en quien poner nuestro afecto, y la verdad es que en este punto es en donde hay una mayor inferioridad, y cuya ausencia es el mayor peligro que tienen que evitar las que no se casan. Por ese lado estoy totalmente tranquila, porque podré cuidarme de todos los hijos de mi hermana, a quien tanto quiero. Según tengo todas las probabilidades, su número bastará para atender toda la necesidad de cariño que pueda sentir en el declive de mi vida. Ellos bastarán para todas mis esperanzas y todos mis temores. Y aunque el afecto que yo pueda darles nunca será igual al de una madre, se ajusta mejor a mis ideas de comodidad que si fuera más ardiente y más ciego. Mis sobrinos y sobrinas. En mi casa tendré a menudo a alguna de mis sobrinas. ¿Conoces a la sobrina de la señorita Bates? Bueno, ya sé que has tenido que verla centenares de veces, pero quiero decir si la has tratado. Oh, sí, siempre tenemos que tener trato con ella cuando viene a Highbury. A propósito de lo que hablábamos, este es un caso como para perder todo el orgullo que se pueda sentir por una sobrina. Santo cielo, confío en que yo, con todos los hijos de los Knightley, no fastidiaré a la gente ni la mitad de lo que la señorita Bates nos fastidia a nosotros con Jane Fairfax. Estamos hartos incluso del mismo nombre de Jane Fairfax. Cada carta suya se lee 40 veces. Los saludos que envía para sus amigos circulan no sé cuántas veces por todo el pueblo. Y solo con que envía a su tía los patrones de un corsé o un par de ligas de punto para su abuela, en todo un mes no se oye hablar de otra cosa. A Jane Fairfax le deseo todos los bienes imaginables, pero me tiene lo que se dice aburrida. Se encontraban ya cerca de la cabaña y dejaron aquella conversación ociosa. Emma era muy caritativa y socorría las necesidades de los pobres no solo con su dinero, sino también con su dedicación personal, su afecto, sus consejos y su paciencia. Comprendía su modo de ser, no se escandalizaba de su ignorancia y de sus tentaciones, ni concebía novelescas esperanzas de extraordinarios actos de virtud en aquellas personas por cuya educación tampoco se había hecho. Enseguida, se interesaba realmente por sus preocupaciones, y siempre les ayudaba con tanta inteligencia como buena voluntad. En aquella ocasión, la enfermedad y la pobreza se habían adueñado a la vez de la familia a la que iba a visitar, y después de permanecer allí todo el tiempo que pudo darles ánimo y consejos, salió de la cabaña tan impresionada por la escena que acababa de presenciar, que dijo a Harriet mientras regresaban: Harriet, esos espectáculos son los que nos hacen mejores. Al lado de esto, qué trivial parece todo lo demás.
Ahora me siento como si no pudiera pensar en nada más que en esos pobres seres durante todo el resto del día, y sin embargo, que poco va a tardar en desaparecer de mi mente. Tienes razón, dijo Harriet. Pobre gente, resulta difícil pensar en otra cosa. La verdad es que no creo que esta impresión se desvanezca tan pronto, dijo Emma, mientras cruzaba un seto de poca altura, apoyando el pie en la vacilante pasarela con la que terminaba el estrecho y resbaladizo sendero que atravesaba el huerto de la cabaña, y que les dejaba de nuevo en el callejón. Creo que no se desvanecerá tan pronto, añadió, deteniéndose para contemplar una vez más la miseria exterior de aquel lugar, y recordar que aún era mayor la que escondía la cabaña. Oh no, querida, dijo su compañera. Siguieron andando. El callejón daba una ligera vuelta, y apenas pasada la vuelta se encontraron frente al señor Elton, y tan cerca que Emma solo tuvo tiempo para añadir: «Ah, Harriet, mira que pronto se pondrá a prueba nuestra perseverancia en los buenos pensamientos». Bueno, sonriendo, por lo menos espero que si la compasión ha conseguido ayudar y consolar a los que sufren, ya ha cumplido su misión más importante. Si nos compadecemos de los desdichados hasta el punto de hacer por ellos todo lo que podemos, lo demás solo es simpatía inútil, que solo sirve para entristecernos a nosotras mismas. Antes de que el caballero llegase junto a ellas, Harriet apenas tuvo tiempo de contestar: «Oh, sí, querida». Sin embargo, las necesidades y las desventuras de aquella pobre familia fueron el primer tema de la conversación. Él también se dirigía ahora a la cabaña, aunque aplazaría la visita, pero sostuvieron una interesante charla acerca de lo que podía hacerse y de lo que se haría. El señor Elton dio media vuelta para acompañarlas. Encontrarse en una ocasión como esta, pensó Emma, teniendo los dos un fin caritativo, aumentará no poco el amor que sienten el uno por el otro. No me extrañaría que eso provocara la declaración. Estoy segura de que se le declararía si yo no estuviera presente. ¿Cómo me gustaría poderme encontrar ahora en cualquier otro lugar? Deseosa de alejarse de ellos todo lo que fuera posible, Emma no tardó en tomar un estrecho caminito que bordeaba el callejón desde una altura un poco superior, dejándoles solos en el camino principal. Pero aún habían pasado 2 minutos cuando vio que la costumbre de Harriet de imitarla en todo y de seguirla a todas partes la hacía ir tras de sus pasos, y que en resumen dentro de poco los dos iban a caminar tras de ella. Aquello no servía. Entonces inmediatamente se detuvo, y con el pretexto de tener que atarse los cordones de los botines, se paró en medio del caminito, rogándoles que tuvieran la bondad de seguir andando, que ella ya les alcanzaría en menos de un minuto. Ambos hicieron lo que se les pedía, y cuando juzgó que había pasado ya un tiempo razonable para haber terminado con sus botines, tuvo la suerte de encontrar un nuevo pretexto para retrasarse más, ya que fue alcanzada por la niña de la cabaña, que de acuerdo con sus órdenes había salido con un jarro para ir a buscar caldo a Harfield. Andar al lado de la niña, hablar con ella y hacerle preguntas era la cosa más natural del mundo, o hubiese sido la más natural si hubiera obrado sin segundas intenciones, y de este modo los otros pudieron seguir llevándole cierta delantera sin ninguna obligación de esperarla. Sin embargo, involuntariamente les ganaba terreno. El paso de la niña era rápido y el de la pareja más bien lento, y Emma lo sintió más porque veía con toda claridad que ambos estaban muy interesados en la conversación que sostenían. El señor Elton hablaba animadamente. Harriet le escuchaba con complacida atención, y Emma, que había enviado por delante a la niña, empezaba a pensar en cómo podría retrasarse un poco más cuando ambos volvieran la cabeza, y se viese obligada a unirse con ellos. El señor Elton seguía hablando, todavía debatiendo algún interesante detalle, y Emma sintió cierta decepción cuando se dio cuenta de que solo estaba refiriendo a su linda compañera cómo se había desarrollado la reunión del día anterior en casa de su amigo Cole, y que le informaba acerca del queso de Stilton, el del norte de Wiltshire, la mantequilla, el apio, la remolacha y los postres en general. Bueno, espero que eso les lleve a hablar de alguna cosa más interesante, fue su consoladora reflexión. Entre dos personas que se quieren todo resulta interesante,
y todo les sirve para manifestar lo que llevan dentro del corazón. Si pudiera dejarles solos durante más tiempo. Siguieron andando calmosamente los tres juntos hasta llegar a la vista de la valla de la vicaría, cuando la súbita resolución de hacer que por lo menos Harriet entrase en la casa hizo que Emma tuviese que detenerse otra vez por culpa de su botín, y rezagarse para atarse de nuevo los cordones. Entonces se las ingenió para romperlos, y los arrojó a una zanja, viéndose obligada a rogarles que se detuvieran también, y a reconocer que se veía incapaz de llegar hasta su casa con relativa comodidad. «Se me ha roto el cordón», dijo, «y no sé cómo componerlo. La verdad es que soy una compañera muy engorrosa para los dos, pero creo que no siempre voy tan mal equipada. Señor Elton, no me queda más remedio que rogarle que me permita entrar un momento en su casa y pedirle a su ama de llaves un trozo de cinta o de cordel o algo por el estilo, solo para poder llegar hasta casa». El señor Elton acogió esta proposición con gran alegría, y se desvivió en atenciones y cuidados para acompañar a las jóvenes a entrar en su casa y hacerles los honores de ella. El saloncito en el que fueron recibidas era el que él solía ocupar la mayor parte del día, y daba a la fachada de la casa. Al lado había otra estancia que comunicaba con el salón por una puerta. Esta estaba abierta, y Emma pasó a la otra estancia en compañía del ama de llaves, que se disponía a ayudarla del mejor modo posible. La joven se vio obligada a dejar la puerta entreabierta, tal como la había encontrado, pero su deseo era que el señor Elton la cerrara. Sin embargo, no se cerró, sino que quedó entreabierta, pero al entablar con el ama de llaves una larga conversación, confió que en la estancia contigua él tendría ocasión de decir todo lo que quisiera. Durante 10 minutos no pudo irse más que a sí misma. La situación no podía prolongarse y se vio obligada a terminar y a pasar a la otra estancia. Los enamorados estaban de pie, uno al lado del otro, junto a una de las ventanas. La cosa presentaba un aspecto más que favorable, y durante medio minuto Emma se sintió orgullosa del éxito de sus planes. Pero la realidad era algo muy distinta. Él no había llegado al fondo de la cuestión. Había estado muy atento, muy delicado. Había dicho a Harriet que las había visto pasar y había decidido seguirlas. Y había añadido algún otro pequeño cumplido y alguna alusión, pero nada importante. Prudente, muy prudente, pensó Emma. Avanza pulgada a pulgada y no quiere arriesgarse hasta saber que pisa terreno seguro. Sin embargo, aunque su ingeniosa estratagema no se había dado a los resultados que ella esperaba, no pudo por menos de sentirse halagada al pensar que había dado ocasión a ambos de gozar de aquellos gratos momentos que debían ayudarles a seguir adelante hacia el gran acontecimiento. Capítulo 11. Ahora la iniciativa debía dejarse en manos del señor Elton. Ya no estaba en manos de Emma encauzar su felicidad o hacer que apresurara los acontecimientos. La llegada de la familia de su hermana era tan inminente que, primero en la imaginación y luego en la realidad, se convirtió en el objeto primordial de su interés. Y durante los 10 días de su estancia en Hartfield no era de esperar, ella misma no lo esperaba, que pudiese ayudar a los dos enamorados más de que un modo ocasional y fortuito. Sin embargo, si ellos querían, los progresos podían ser rápidos, y de todos modos, tanto si querían como si no, debían progresar en sus relaciones, y Emma ahora no lamentaba no tener tiempo para dedicarles. Hay personas que cuanto más se hace por ellos, menos hacen ellos por sí mismos. Como la ausencia de Surrey del señor y la señora John Knightley había sido más larga que de costumbre, lógicamente despertaban un interés mayor que el habitual. Hasta aquel año, todas las vacaciones largas que se habían tomado desde su boda las habían dividido entre Hartfield y Donwell Abbey. Pero todas las fiestas de aquel otoño se habían dedicado a baños de mar para los niños, y por lo tanto habían pasado muchos meses desde la última vez en que habían hecho una visita regular a sus parientes de Surrey, y habían visto al señor Woodhouse, quien era absolutamente incapaz de dejarse llevar a Londres, ni siquiera por la pobre Isabela, y quien por lo tanto se encontraba ahora nerviosísimo y lleno de una inquieta felicidad, pensando en una visita que iba a ser demasiado corta. Pensaba mucho en los peligros que el viaje podía encerrar para su hija, y no poco en la fatiga que iba a producir a sus propios caballos y a su cochero,
que irían a recoger a parte de los viajeros aproximadamente a mitad del camino. Pero sus temores eran injustificados. Se recorrieron sin ningún incidente las 16 millas, y el señor y la señora John Knightley, sus 5 hijos y un número adecuado de niñeras llegaron a Hartfield sanos y salvos. El alboroto y la alegría de su llegada, la presencia de tantas personas a quienes hablar, dar la bienvenida, animar y acomodar en la casa, produjeron tal barahunda y confusión que los nervios del señor Woodhouse no hubieran podido resistirlo por ninguna otra causa, e incluso por eso tampoco por mucho más tiempo. Pero las costumbres de Hartfield y la sensibilidad de su padre eran tan respetados por la señora de John Knightley que, a pesar de su solicitud maternal porque sus pequeños se encontraran a su gusto lo antes posible y porque tuvieran al momento toda la libertad y todos los cuidados que requerían, y porque comieran y bebieran y durmieran y jugaran a sus anchas, a los niños no se les permitió que molestasen por mucho tiempo al señor Woodhouse, ni ellos ni el continuo trabajo que significaba cuidarles. La señora de John Knightley era una mujercita linda y elegante, de maneras finas y reposadas, y de carácter extremadamente sensible y cariñoso, enamoradísima de su marido y encandilada con sus hijos. Sentía un afecto tan vivo por su padre y su hermana que ningún otro amor más intenso, exceptuando el de estos vínculos superiores, le hubiera parecido posible. No sabía ver ni un defecto en ninguno de ellos. No era mujer de gran inteligencia ni de ingenio muy despierto, y no era eso lo único en lo que se parecía a su padre, ya que también había heredado de él su constitución física y su temperamento. Era de salud delicada, preocupada con exceso por la de sus hijos. Se asustaba por cualquier cosa. Tenía muchos nervios y era tan aficionada a su señor Winfield de la ciudad como su padre podía hacerlo a su señor Perry. Ambos se parecían también en lo bondadoso de su carácter y en una fuerte tendencia a la veneración por los viejos amigos. El señor John Knightley era un hombre alto, de aspecto distinguido y muy inteligente, brillante en el ejercicio de su profesión, de costumbres hogareñas y de vida intachable, pero muy reservado, lo cual hacía que no todos le encontraran simpático, y capaz de tener de vez en cuando accesos de mal humor. No era hombre de mal carácter, ni sus enojos sin causa justificada eran tan frecuentes como para hacerle merecedor de tal reproche, pero su carácter no era la mayor de sus perfecciones. Y lo cierto es que, con la adoración que le tributaba a su esposa, era difícil que sus defectos naturales no se acrecentaran. La extremada sumisión de ella chocaba con su temperamento. Él poseía toda la claridad de juicio y la viveza de inteligencia que faltaban a su esposa, y a veces no podía evitar hacer o decir algo ofensivo o desagradable. El señor Knightley no era precisamente el favorito de su linda cuñada. Ninguno de sus defectos se le escapaban. Nunca dejaba de advertir las pequeñas ofensas a Isabela, de las que ésta jamás se daba cuenta. Quizás hubiera sido más benévola en sus juicios si él se hubiese mostrado más deferente para con la hermana de Isabela. Pero la actitud del señor Knightley para con Emma era la de un hermano y amigo fríamente objetivo y cortés, sin prodigar las alabanzas y sin que le cegara el cariño. Pero por mucho que él hubiese querido halagarla, difícilmente Emma hubiese podido pasar por alto lo que a sus ojos era la más imperdonable de las faltas, y en la que su cuñado incurría a veces, carecer de respetuosa paciencia para con su padre. No siempre tenía con él la paciencia que hubiera sido necesaria, y las rarezas y las aprensiones del señor Woodhouse a veces provocaban en él palabras de sentido común un tanto bruscas o réplicas demasiado duras. Eso no ocurría a menudo, pues lo cierto es que el señor John Knightley sentía un gran afecto por su suegro, y en general era muy consciente del respeto que le debía, pero aún así era demasiado a menudo para la susceptibilidad de Emma, sobre todo porque demasiada frecuencia tenían que estar todos con el alma en vilo, temiendo que se produjera una situación desagradable que por fin no se producía. Sin embargo, en los primeros días de cada visita suya, solía reinar un ambiente muy afectuoso, y como aquella visita debía ser necesariamente tan corta, era de esperar que aquellos días transcurrieran en medio de la mayor cordialidad. Apenas se habían instalado y acomodado en la casa, cuando el señor Woodhouse, cabeceando melancólicamente y dando un suspiro,
Llamó la atención de su hija acerca de los tristes cambios que se habían producido en Hartfield desde la última vez que ella había estado allí. «Ay, querida», dijo. «Pobre señorita Taylor, qué lástima». «Oh, sí, papá, ya me hago cargo», exclamó ella, adivinando inmediatamente sus sentimientos. «¿Cómo debes echarla de menos? Y tú también, Emma. Qué terrible pérdida para los dos. Lo he sentido tanto por ustedes. No puedo imaginarme cómo pueden arreglarse sin ella. La verdad es que es un cambio tan lamentable. Pero supongo que ella se encuentra muy a gusto, ¿no?» «Sí, muy a gusto, querida. Por lo menos eso supongo. Muy a gusto. Lo único que sé es que el lugar le sienta bien, dentro de todo». El señor John Knightley preguntó en tono apacible a Emma si había dudas acerca de la salubridad de los aires de Randalls. «Oh, no, en absoluto. En mi vida había visto a la señora Weston encontrarse tan bien, ni tener mejor aspecto». «Papá habla así porque le duele haber tenido que separarse de ella». «Lo cual dice mucho en favor de ambos», fue la amable respuesta. «¿Y al menos puedes verla a menudo, papá?», preguntó Isabela en un tono quejumbroso que correspondía exactamente al de su padre. El señor Woodhouse vaciló antes de contestar. «Querida, no tan a menudo como yo desearía». «Por Dios, papá, desde que se casaron solo ha pasado un día sin que no nos hayamos visto, unas veces por la mañana y otras por la tarde. Todos los días con una única excepción. Hemos visto o al señor o a la señora Weston, y generalmente a los dos. A veces en Randalls, otras aquí, y ya puedes suponer, Isabela, que lo más frecuente ha sido vernos aquí. Han sido muy complacientes, pero lo que se dice muy complacientes, en sus visitas. Y el señor Weston ha sido tan amable como ella misma. Papá, si hablas de este modo tan lastimero, darás a Isabela una idea falsa de todos nosotros. Todo el mundo tiene que darse cuenta de que la señorita Taylor ha de echarse de menos, pero también todo el mundo debería tener la seguridad de que los señores Weston hacen todo lo posible para que no la echemos de menos, tal como nosotros ya habíamos imaginado antes que harían. Y esta es la pura verdad». «Así es como debe ser», dijo el señor John Knightley, «y como yo suponía que era por lo que decían sus cartas. Que ella desee complaceros no puede ponerse en duda, y que él esté desocupado y sea un hombre sociable lo hace todo más fácil. Siempre te he dicho, querida, que no podía creer que en Hartfield hubiera habido un cambio tan importante como tú suponías. Y ahora, después de lo que ha dicho Emma, supongo que te quedarás convencida». «Sí, desde luego», dijo el señor Woodhouse. «Sí, la verdad es que no puedo negar que la señora Weston, la pobre señora Weston, viene a vernos muy a menudo, pero es que siempre tiene que volver a irse». «Y el señor Weston lamentaría mucho que no fuera así, papá. Te olvidas por completo del pobre señor Weston». «La verdad», dijo John Knightley con ironía, «es que a mi entender el señor Weston también tiene algún pequeño derecho. Tú y yo, Emma, nos arriesgamos a tomar la defensa del pobre marido. Yo por estar casado y tú por ser soltera. Lo más probable es que nos hagamos cargo por igual de los derechos que pueda alegar un hombre. En cuanto a Isabela, lleva ya casada el tiempo suficiente como para ver la conveniencia de dejar de lado siempre que sea posible a todos los señores Weston». «¿Yo, querido?», exclamó su esposa, que solo escuchaba y comprendía parte de lo que estaban hablando. «¿Estás hablando de mí? Estoy segura de que no hay nadie que pueda ser partidaria tan acérrima del matrimonio como yo, y de no ser por la desgracia de que tuviera que dejar Hartfield, nunca hubiese pensado en la señorita Taylor más que como en la mujer más afortunada del mundo. En cuanto a lo de dejar de lado al señor Weston, que es una persona excelente, creo que se merece lo mejor. En mi opinión, es uno de los hombres de mejor carácter que jamás han existido, exceptuándote a ti y a tu hermano. No conozco a nadie que pueda igualársele. Siempre me acordaré de aquel día que hacía tanto tiempo, en la última Pascua, cuando le levantó la cometa a Henry, y desde que tuvo una delicadeza tan bonita, en septiembre hizo un año, al escribirme aquella nota, a las 12 de la noche, para asegurarme de que no había escarlinata en Coban. Siempre he estado convencida de que no podía existir en el mundo corazón más sensible, ni hombre mejor. Si alguien puede merecerle, es la señorita Taylor». «¿Y el chico?», preguntó el señor Knightley. «¿Ha venido para la boda o no?». «Aún no ha venido», replicó Emma. «Se le esperaba con gran expectación poco después de la boda, pero todo quedó en nada, y últimamente no he vuelto a oír hablar de él».
Pero cuéntale lo de la carta, querida, dijo su padre. Le escribió una carta a la pobre señora Weston dándole la enhorabuena, y era una carta muy fina y muy bien escrita. Ella me la enseñó. La verdad es que me pareció un detalle muy bonito en él. Ahora, si fue idea suya o no, eso ya no sabría decirlo. Es muy joven todavía, y quizás su tío... Pero papá querido, si ya tiene 23 años, te olvidas de que pasa el tiempo. ¿23 años? ¿Es posible? Pues nunca lo hubiera creído. Si solo tenía 2 años cuando murió su pobre madre. Sí, la verdad es que el tiempo pasa volando, y yo tengo tan mala memoria. Sea como fuere, era una carta preciosa, lo que se dice preciosa, y al señor y la señora Weston les hizo mucha ilusión. Me acuerdo que estaba escrita en Weymouth y fecha del 28 de septiembre, y empezaba, apreciada señora, pero ya he olvidado cómo seguía, y firmaba F.C. Weston Churchill. Eso lo recuerdo perfectamente. ¡Qué amable y qué educado!, exclamó la bondadosa señora Knightley. No tengo la menor duda de que es un joven de grandes prendas, pero es una lástima que no viva en casa de su padre. Produce tan mala impresión ver a un niño lejos de sus padres y de su verdadero hogar. Nunca he podido comprender cómo el señor Weston consintió en separarse de él, abandonar a su propio hijo. Nunca podría tener buena opinión de alguien que propusiese semejante cosa a otra persona. Me malicio que nunca ha tenido muy buena opinión de los Churchill, observó fríamente el señor John Knightley. Pero no creas que el señor Weston sintió lo que tú podrías sentir al abandonar a Henry o a John. Más que un hombre de sentimientos muy arraigados, el señor Weston es una persona acomodaticia y un tanto despreocupada. Se toma las cosas tal y como vienen, y de un modo u otro se aprovecha de las circunstancias. Y yo sospecho que para él eso que llamamos sociedad tiene más importancia desde el punto de vista de sus comodidades. Es decir, el poder comer y beber y jugar al whist con sus vecinos 5 veces a la semana, que desde el punto de vista del afecto familiar o de cualquier otra cosa de las que proporciona un hogar. A Emma le contrariaba todo lo que significase insinuar una crítica del señor Weston, y estaba casi decidida a intervenir en su defensa, pero se dominó y no dijo nada. Si era posible, prefería que no se turbara la paz, y había algo digno y estimable en la intensidad de los afectos hogareños, en la idea de la autosuficiencia de un hogar, que predisponía a su hermano a desdeñar el trato social de la mayoría de la gente, y a las personas para las que este trato resultaba importante. Y Emma se daba cuenta de que sus argumentos eran poderosos y que había que ser tolerante con su interlocutor.